de vuelta entonces en nuestro último bloque de Más Positivo. Gracias a quienes siguen junto a nosotros en nuestra sintonía y como viernes por medio tenemos a nuestra invitada académica entonces también de la Escuela de Odontología de la Universidad de Talca, también por supuesto de la clínica de la Universidad de Talca, que viene también a conversar con nosotros sobre distintos temas. Estamos con Bernardita Fuentes en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Bernardita? Con mucho frío, pero no. ¿Quién dijo? No hace... no había que decir que había frío. No, se hace frío, hace mucho frío. ¿Todo bien, sí? Sí, con frío, helados días hoy día, pero bien. Perfecto. Bueno, hablando de frío también, hay situaciones que generan estrés en la vida. Y en este caso, por ejemplo, sabía que tu boca puede gritar lo que su mente calla. Vivimos corriendo estresados por el trabajo, las deudas, el día a día. Y pronto, ¡pum!, aparece una lesión, pero la verdad es que es una somatización del estrés. Ahora, esta combinación para hacerla, puede generar problemas directos como aftas, inflamación de encías y desgaste dental por apretar los dientes. Pero, ¿esto es un mito o una realidad? Lo vamos a resolver contigo, Bernardita, porque uno a veces no se imagina. Entonces, ¿puede el estrés también causar daños en la boca? Mira, eso es algo que antiguamente, hace unos años atrás, cuando yo estudiaba, te digo más de 20 años atrás, uno veía pacientes, por ejemplo, con algunas lesiones a nivel de cavidad oral y generalmente ellos asociaban la aparición de esa lesión a un factor estresor gatillante que llamamos nosotros. ¿A qué llamamos factor gatillante? Por ejemplo, pérdida de un familiar, un despido del trabajo, un divorcio, cosas que concentran o que elevan mucho ya los niveles de estrés, que se traduce en la hormona del estrés, que es el cortisol, ¿ya? Entonces, como que en la cotidianidad lo íbamos como observando. Pero hoy en día, en la actualidad, ya está más que comprobado que el estrés está asociado por una cosa fisiológica ya de manifestación en algo ya físico, en algo que tú ves, en algo tangible, no solamente a nivel de cavidad oral, sino que también en otras partes del cuerpo ya a manifestarse. Ya es como una alerta que también nuestra psiquis y nuestro sistema, ¿cierto?, evidencia para que nosotros también consultemos. Claro, entonces de esa forma se hace esta asociación también, como tú decías, que justo coincide como estos periodos malos, estas preocupaciones con lo que nos ocurre en cuanto a lesión en nuestra cavidad oral también. Mira, por ejemplo, uno vive constantemente con un nivel de estrés, pero hay oportunidades en que ese nivel obviamente, o el estrés es más intenso. Hay ciertas lesiones o ciertas condiciones, por ejemplo, que se potencian con ese nivel de estrés, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando estamos estresados, y hoy en día yo creo que la mayoría ha escuchado mucho del cortisol, ¿ya? Ya. Sí. Entonces es como que está muy de moda, aparece mucho en las redes sociales, el cortisol, si tienes elevado el cortisol y todo. Entonces se produce todo un desbalance fisiológico producto del estrés, porque activa toda una red hormonal, ¿ya? Entonces produce más cortisol, que es como la hormona del estrés, y ese cortisol finalmente se asocia a otro tipo de alteraciones. Una de las principales, por ejemplo, es que el cortisol genera una alteración en el sistema inmunológico, ¿ya? ¿Qué alteración específica? Deprime el sistema inmune, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene sus defensas más disminuidas? Es más susceptible a cualquier tipo de enfermedad. Sí. Entonces, si tenemos más elevado el cortisol, vamos a ser mucho más susceptibles a cualquier tipo de enfermedad, un resfrío, por ejemplo, o también a manifestar ciertas condiciones a nivel de cavidad oral, ¿ya? Esa es como una de las principales. También afecta a todo lo que tiene que ver con la acción muscular. Entonces, por eso también se asocia a periodos más intensos, por ejemplo, de bruxismo, que es este rechinamiento que tienen los pacientes también muchas veces de las piezas dentarias, entre otros. Perfecto, y ahora ya que estamos en este ítem, ¿cuáles también son las enfermedades más comunes que asociarse al estrés y que se manifiestan también a nivel de cavidad oral, Bernardita? Una de las que ya te había mencionado, por ejemplo, es el bruxismo. Esa es la primera, la reina. Sí, el bruxismo hoy en día yo creo que es una
una enfermedad y una condición bastante importante. Hay especialistas que también tenemos en la universidad. En la clínica. En la clínica tenemos al doctor González, que es especialista en trastornos temporomandibulares, en donde es todo un manejo, porque es un manejo muscular, un manejo del dolor, un manejo del trastorno del sueño, porque obviamente cuando tenemos situaciones de estrés, el sueño no es un sueño reparador, entonces todo es un círculo vicioso, se duerme mal, hay dolor muscular, los pacientes por ejemplo que padecen bruxismo despiertan con el músculo que es el massétero, que es el músculo que tenemos acá, que es uno de los más potentes, con mucho dolor, ese dolor muchas veces se irradia hacia lo que es el cuello, generando tensión, molestia, el hecho de también de generar este apriete nocturno o muchas veces también diurno durante el día, hay pacientes que también tienen un apriete durante el día, genera también desgaste de las piezas dentarias. ¿Por qué? Porque el massétero es un músculo que tiene mucha potencia. Entonces, si los dientes están constantemente en contacto, se van a desgastar. Entonces, ¿cuál es otra característica también que está asociada a esta condición generada por el estrés, que es el bruxismo? Es que los pacientes comienzan a perder la forma de sus dientes. Ya pierden, por ejemplo, los molares, que son como estas cúspides, con cúspidos como montaña, empiezan a estar lisos. Empiezan en las piezas anteriores, por ejemplo, a estar cada vez más cortas, que es como lo visualizan los pacientes, porque comienzan estos desgastes de las piezas dentarias, ¿ya? También es muy característico, porque se producen estas fuerzas muy potentes, que a nivel de la zona del cuello de la pieza dentaria, que está inmediatamente bajo la encía, se produce también pérdida de cristales del diente y se forma una lesión que se llama afracción. Entonces también genera sensibilidad en las piezas dentarias. Entonces ahí ya tienes una, pero que está asociada a otras muchas condiciones que van de la mano con el bruxismo, ¿ya? También tenemos algo que es muy común también en la población, por ejemplo, que es el herpes, que los pacientes llaman como los fuegos. Es muy común, que generalmente a lo mejor ellos no lo identifican, que sale generalmente aquí, en la zona como peribucal o en el labio, zona del ala de la nariz, y que aparecen como unas lesiones como vesículas, que son como pelotitas de agua, que posteriormente se rompen y generan una úlcera que posteriormente cicatriza. Esa lesión es un herpes recurrente y uno de los factores gatillantes principales es el estrés. Entonces, un paciente que tiene ese virus, porque una vez que nosotros adquirimos el virus nunca lo vamos a eliminar de nuestro cuerpo, ¿ya? Somos un hospedero del virus herpes, ¿ya? Entonces, cada vez que vamos a estar en contacto con ese factor gatillante, vamos a desarrollar la enfermedad. Y uno de los factores gatillantes es el estrés. Entonces, por ejemplo, tú eres portadora del virus herpes, por ejemplo. Estás, por ejemplo, te sometes a un periodo, no sé, tuviste un problema en la pega o algo, ¿qué es lo que va a pasar? Se te eleva el cortisol, bajan las defensas y el virus va a tener una condición... Y viene el herpes. Y viene el herpes. Entonces el virus va a tener una condición ideal para pasar en ese estado de latencia que se llama, que está como literalmente dormido, ahí quietito, no haciendo nada, a reactivarse, a dividirse y a manifestarse a través de esta lesión que, si bien es cortita en el tiempo, puede ser 7 a 10 días, pero es bastante molesta para los pacientes que la padecen. Y por ejemplo, eso, si tú tienes periodos de estrés muy frecuentes, puedes hacer en un mes 2 cuadros, 3 cuadros, porque va a depender de las veces que estés expuesta al factor gatillante, ¿ya? Otras patologías, por ejemplo, también el líquen plano, es una lesión que se presenta de varias formas a nivel de los pacientes, ¿ya? Es una lesión que nosotros denominamos de base inmunológica, donde hay una desregulación del sistema inmune. Y como ya dijimos, el estrés está relacionado con el sistema inmune, también es una patología que puede aparecer. Entonces, generalmente los pacientes que se presentan, que son pacientes por sobre los 35, 40 años, han tenido un efecto estresor en los últimos 6 meses. Entonces, generalmente los pacientes, y creo que lo hemos comentado en oportunidades anteriores, uno hace preguntas distintas al resto de los dentistas. Uno empieza a preguntar si ha tenido algún problema en el trabajo, en su casa, pero es porque
el área, por ejemplo, los tejidos blandos, es distinta al área dental propiamente tal. En el área dental nosotros vemos si hay una caries y podemos explicar finalmente por qué se desarrolla esa caries. Pero en el caso, por ejemplo, de las lesiones orales pueden haber factores no solamente locales, sino que también factores como en este caso el estrés, que no es algo que yo vea o que visualice que me está generando la enfermedad. Entonces, por ejemplo, se presenta como úlceras, como heridas en la piel o como plaquitas blancas. Entonces también son lesiones que molestan y generan mucho dolor a los pacientes, ¿ya? No sé si te ha pasado a ti, por ejemplo, que cuando estás nerviosa, ¿qué pasa con la saliva? Se me seca la boca. A mí me pasa que se me seca la boca. Ya. Imagínate un paciente que está con periodos de estrés constante. Va a pasarle lo mismo, pero en una forma permanente. Entonces presenta, y eso lo conversamos creo cuando hablábamos de los adultos mayores, claro, que presentan hiposalivación, o sea, disminuye la secreción de saliva. Y la secreción de saliva se asocia a una función masticatoria porque permite la formación del bolo, a una función defensiva, o sea, la saliva tiene inmunoglobulina, tiene elementos defensivos, entonces si no tenemos saliva, perdemos muchas de las funciones para las cuales la saliva finalmente está destinada. Entonces también existe cuando hay periodos, ¿cierto?, de estrés, hiposalivación, y eso se asocia a una función inmune deprimida, a mayor probabilidad de caries, no se genera el arrastre, por ejemplo, suficiente. Entonces hay hartas condiciones que van de la mano. Mira, qué importante eso. Y ojo, claro, como tú decías, lamentablemente, no es como una caries que tú decías, la ves, la trata y quedamos hasta ahí y listo. Claro, pero el tema, como decías tú, es importante ser honesto y re honesto cuando hagan esta pregunta, porque no es que ustedes quieran saber de la vida nuestra, sino que necesitan saber en qué contexto nos movemos para llegar a la génesis, me imagino, de cualquiera de estas problemáticas y saber cómo empezar a resolverlas también. Cuesta muchas veces porque el paciente en su cabeza ya como cachumbo. Claro, y dice, pero ¿por qué un dentista me está preguntando este tipo de cosas? Entonces lo primero que tenemos que hacer es explicarle el contexto y explicarle que hay muchas lesiones en cavidad oral que muchas veces tienen otros factores gatillantes como el estrés, y le explico esto mismo que estamos conversando. Claro. Que hay una regulación del cortisol, una disminución del sistema inmunológico, y ahí ya comienzan a entender, y también muchas veces los pacientes nos ven como casi psicólogos. Hay pacientes que, claro, pues tenemos pacientes que con determinadas patologías nosotros tenemos que dar un tiempo mucho más largo de sesión, porque ellos van y ir a la consulta, a su control, más que revisar cómo está la lesión, por ejemplo. Ellos nos cuentan su vida y se desahogan, entonces también nosotros consideramos eso como parte del tratamiento. Entonces también eso los ayuda. A veces son pacientes como de tercera edad, que viven solos y que no tienen otra conexión y otra red de apoyo. Entonces ir a donde nosotros es como... casi como donde un amigo, un psicólogo, como dices tú. Entonces, y también nosotros trabajamos en conjunto con otras especialidades. Derivamos mucho de estos pacientes también a psicólogos muchas veces, porque también ellos tienen más herramientas que nosotros para manejar este tipo de trastornos. Por ejemplo, si nosotros evaluamos este tipo de lesiones, claro, uno habla del estrés, pero el estrés va de la mano muchas veces con depresión, con ansiedad, ¿ya? Entonces es todo un conjunto de otras condiciones que es importante que alguien las maneje, y muchas veces no solamente se manejan desde el punto de vista de una terapia, sino que también se manejan con medicamentos. Entonces es importante las derivaciones que también nosotros realizamos en esos casos. Mira, justo te iba a consultar eso porque sabemos que obviamente ustedes tienen que realizar el tratamiento, pero esto, claro, viene desde algo mucho más profundo también, esta oportunidad. Entonces eso prácticamente estas son enfermedades, por llamarlo de alguna forma, multidisciplinarias, porque tienen que trabajar ambas áreas en este caso. Entonces también la clínica se hace esa derivación para que la gente también lo tenga claro, porque no sirve de nada que ustedes estén dele y dele haciendo tratamiento si no se soluciona el problema de la génesis del problema. Y vamos a seguir con esto. Y eso es súper importante también que los pacientes lo entiendan. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos, y dentro de esta gama, como es un grupo de pacientes que tienen esta condición base,
también es muy difícil muchas veces llegar a ellos y que entiendan esto que decías tú de este manejo multidisciplinario. Porque dice, ¿qué saco yo con ir al psicólogo si yo tengo la lesión en la boca? Entonces, hacerlos entender eso también cuesta mucho. Pero, por ejemplo, la evolución que tiene un paciente que entiende esa relación, y que si es necesario y se hace la derivación y asiste al psicólogo y tiene su terapia, evoluciona mucho mejor que uno que va donde nosotros y nosotros le damos el tratamiento netamente para la lesión. La lesión. Claro, vamos a calmar el dolor, vamos a disminuir la lesión, pero su pronóstico y su evolución a lo largo del tiempo no va a ser la misma, porque la causalidad de esa lesión no está siendo tratada ni manejada. Nosotros estamos con la consecuencia y no con la causa. Entonces eso es súper importante también de manejarlo para un tratamiento integral en este caso. Claro, mira, eso también es importante porque obviamente, tú lo explicaste al principio, este virus, esto ya desde que llega no nos va a abandonar nunca más. Claro, en el caso de claro, o sea, situación de estrés alta que tengamos va a despertar y va a decir, es mi momento. Claro, pero en ese sentido, como decía, si se empieza a manejar, me imagino que el periodo de tiempo que obviamente esto puede aparecer, si aprendemos a manejar nuestras emociones, nuestro sistema también, en este caso mejoramos nuestro sistema inmune, por supuesto, eso va a hacer que las visitas al dentista por este tema sean menos frecuentes también. Sí, eso pasa en la evolución de los pacientes, lo que tú mencionas, o sea, si yo sé que, por ejemplo, estas condiciones que hemos mencionado están gatilladas por el estrés y yo manejo el estrés, ¿ya? Obviamente no es que vaya a eliminar la enfermedad para toda la vida, claro, ¿ya? Porque ya es una condición propia. Estas son enfermedades que uno llama como enfermedades crónicas. Una vez que ya tuve el primer episodio, por ejemplo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ya tuve el primer episodio de líquen, tuve el primer episodio de herpes, ya voy a tener esa condición. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo manejar? Una son las lesiones, con el manejo, con el tratamiento. Y otro es el gatillante de esas lesiones. Entonces, por ejemplo, como tú dices, si yo puedo y tengo la capacidad de manejar adecuadamente el estrés, que es uno de los principales que se asocia a este tipo de lesiones, obviamente lo que voy a hacer es que las recurrencias de estos cuadros tiendan a ser más separadas en el tiempo. Y que no sé, si tú antes tenías 2 cuadros en el mes o un cuadro en el mes, tengan, no sé, cada 2 meses, cada 3 meses. Y así es como nosotros también vamos perdiendo a los pacientes literalmente, porque antes los veíamos, no sé, cada 3 meses, después cada 6, después los citamos a control al año, después nos vienen a ver cuando tienen la molestia. Entonces son pacientes que ya van alargando también sus manifestaciones, su reagudización. Son más esporádicos que frecuentes. Son muy esporádicos, sí. Y la mayoría, como te digo, y hacen otras cosas también, pues. Hay pacientes que, por ejemplo, a veces no les gusta mucho ir al psicólogo, pero buscan otras cosas. Y por ejemplo, no sé, se juntaban a estos talleres que hacen de adultos mayores. Entonces ya es una desconexión y una salida de rutina. Y eso también los ayuda. Entonces cualquier cosa que a ellos les beneficie y que les ayude a disminuir sus niveles de estrés, todo suma para que obviamente los niveles estén más bajos, el cortisol esté más bajo y eso nos gatille finalmente la aparición de este cuadro, de esta agudización que se llama del cuadro. Perfecto, bueno, ya hablamos un poco en este caso de cuál puede ser el problema, de cómo puede ser parte de la solución a nivel psicológico para poder manejar, pero ahora yo quiero introducir un poco en qué consiste, porque generalmente tú decías, estas son lesiones que aparecen y que a veces se normalizan, porque duran entre 5 o 7 días que explicabas tú, sí, y después desaparecen solas, molesta y todo, hasta para lavarse todo, pero desaparece después. Pero tú decías que claro, hay un tratamiento, ¿en qué consiste para quienes también pensaban que no existía también algo para eso? Mira, de las que nombré, por ejemplo, para el líquen plano, que son estas lesiones ulceradas, que muchas veces se presentan con bastante dolor en los pacientes, nosotros generalmente lo manejamos con la familia de los corticoides que llamamos. Ajá. ¿Ya? Y pueden ser en cremitas que mandamos a preparar en un recetario magistral,
o en corticoide sistémico. Eso va a depender de la condición que tenga el paciente, si tiene alguna patología base o no, va a depender el tratamiento que nosotros le indiquemos. Ahora, es súper importante de que los corticoides son medicamentos que tienen una cantidad de reacciones adversas, entonces no es que yo vaya a la farmacia a comprar un corticoide y yo tome el corticoide, tiene que ser prescrito, ¿ya? Porque tiene una cantidad de miligramos que hay que tomar que va a depender de la intensidad de la lesión, va a depender de las características del paciente, el tiempo en que yo también lo prescriba también va a depender del paciente. Entonces también eso es importante, que no es llegar y que yo vaya a la farmacia y vaya a comprar un corticoide, ¿ya? Eso es súper importante. Es más, no deberían venderlo tampoco sin receta médica, porque igual es un medicamento de cuidado. En el caso del herpes, por ejemplo, las personas que tienen herpes, siempre previo a que aparece ya la lesión, que es como esta pelotita de agua que llaman los pacientes, siempre hay una sensación distinta en la zona donde va a aparecer, ¿ya? Y generalmente aparece en la misma zona, que es en la zona de contacto inicial donde yo contraje el virus. Y que generalmente es en la zona perilabial, porque quienes le contagian el virus son los padres a los bebés. Porque uno los besuquea, entonces le contagia el virus y generalmente es en la zona perilabial, como acá, ¿ya? Entonces, en esta etapa que se llama prodromo, que es como la etapa inicial, ¿qué debería sentir el paciente? Como que siente más caliente la zona, como que más calentita y como una sensación de hormigueo. Ahí debe tomar medicamentos. ¿Por qué? Porque si toma medicamentos ahí, nosotros bloqueamos que el virus se replique y no va a tener la lesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se puede frenar básicamente. Sí, y eso es súper importante. De repente hay pacientes que llevan toda su vida con herpes y digo, pero ¿cómo podía andar con un herpes por acá, en esta vida? Ya, ahora, cada vez que tú tengas esta lesión, y en serio, porque igual es molesto. Es que sonó chistoso. Es que yo soy muy chistosa. Sí, lo sé. Y aparte que es contagioso. Claro. Ojo, es contagioso. Entonces, evitar en esas etapas, cuando uno está con el herpes, por ejemplo, compartir vasos, cubiertos, toallas. Besuquearse, todo. Entonces, por ejemplo, yo digo, pero ¿cómo puede, no sé, paciente de 20, 30 años? Es que me solucionó la vida, que cuando ya empiezan con el hormigueo, la recetita está, lo compran, comienzan y la lesión... Y fin del problema. ¿Y con qué tratamos eso? Con antivirales. Y en este caso se llama aciclovir, ¿ya? Entonces también tiene una solución y un manejo, ¿ya? Para la hiposalivación generalmente damos más consumo de agua, más consumo, por ejemplo, de alimentos fibrosos, y también trabajamos algo que se llama saliva artificial, ¿ya? Que la podemos mandar a hacer a la farmacia. Ahora incluso hay un producto que se vende en la farmacia, que es una saliva que viene en 1 litro. Y también nosotros damos una receta casera que ha sido como más aceptada por los pacientes, que se hace con linaza. ¿Viste que la linaza tiene ese como la chía, como ese humo? Sí. Ya, entonces da esa viscosidad. Entonces tú te aplicas esa agüita con esa viscosidad y crea como una película. Entonces eso hace que se humecten las mucosas y quede esa sensación como de humedad. Ah, mira. ¿Ya? Entonces, todo tiene su solución. Lo importante es saber consultar a tiempo, evitar que se gatille y evitar finalmente que aparezca la lesión. Eso es lo que nosotros queremos, evitar que el paciente sienta molestia, sienta dolor. ¿Ya? Pero siempre hay una solución. Efectivamente, porque no se puede andar con un herpes por la vida. La Bernardita. Oye, que te salió buena. Pero Bernardita, lo más importante, creo yo, porque a veces uno, como dice, uno piensa que se va a solucionar solo, pasa 5 días, 7 días y ya nos olvidamos del problema, pero no. Esto también puede tener un tratamiento, puede tener solución, incluso frenarlo. Y para eso, si usted quiere la mejor asesoría, tenemos la mejor clínica aquí también, por supuesto. Así que Bernardita, invitar a toda la gente, está apareciendo en pantalla. Ahí está. Bueno, los invito, ustedes saben, siempre los dejo invitados a las clínicas. Tenemos todas las especialidades, tenemos el servicio profesional, tenemos atención con nuestros estudiantes guiados por docentes de la facultad, ya tenemos la atención en patología, que es donde trabajo yo, que es mi área, donde también tenemos
otros 4 colegas, así que estamos ahí en horarios disponibles para poder atendernos frente a cualquier duda. Y también está nuestra secretaria, nuestras asistentes que están ahí y que siempre tienen la disponibilidad y la capacidad de orientarlos en base a lo que ellos necesitan también. Perfecto, Bernardita, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en 2 semanas más, si Dios quiere. Sí. Abríguese. Mucho frío. Sí, y nos vemos, como decía, gracias por todo. No, a ustedes también. Y no sé si mis peques me están viendo, así que les mando un saludito ahí. Eso. Que están de vacaciones. Ay, sí, qué rico. Hoy día terminan. Así es la vida, pues hay que volver nomás, lamentablemente. Bueno, ellos tuvieron, uno no tiene. Claro, yo todavía tampoco. ¿Ves? Y comenzamos a despedirnos siendo las 12 en punto, pero antes voy a saludar a Jacqueline Mancilla, que me escribió, me dice: te envío mis cariños y saludos. Un excelente programa. Hace 7 minutos me escribió. Muchas gracias para usted, para la tita, para toda su familia. Gracias por siempre vernos. Ella sí también está de vacaciones, así que aprovecha nuestro matinal. Besitos grandes para usted, para todos quienes nos vieron, para ti, Bernardita, gracias. Igual. Y por supuesto nos volvemos a encontrar a las 14 horas en las noticias y a las 22 horas conmigo nuevamente en la noche de tu suerte. Así que jornada larga me tocó, pero acompáñenme entonces a través de las pantallas de Canal 30. Chao, chao.